te pintan algo, la verdad, pero incompleta. No te dicen todo. Y a veces la gente cae de rollito, porque no tiene toda la verdad. Si me lo hubiesen dicho, o si nos lo hubieran dicho en el momento de la negociación, uno lo piensa bien. O uno puede asumirlo si lo necesita de verdad, pero uno lo piensa bien. Pero cuando no está la verdad completa, mi hermano, uno se lleva unos golpes. Y así sucede con las asociaciones, con los comercios y con las falsas religiones. Los grupos, para ganar adeptos, pintan a veces verdades incompletas. Y la gente, en su deseo de mejorar su calidad de vida, de que las cosas le salgan bien, se cree la verdad que le pintó la otra persona. Pero resulta que esa verdad no estaba completa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por ahí, mira, de personas que han iniciado en una religión porque le dijeron y le pintaron que todo iba a cambiar, que todo iba bien, que Dios le iba a solucionar todo y que él de aquí en adelante iba a prosperar? Una verdad media. Y luego vuelven atrás. El evangelio no es así, ¿verdad que no? El evangelio es la palabra de Dios. Jesús es la palabra, Juan 1, ¿verdad? Y la palabra es la verdad. Por eso nosotros estudiamos la palabra y no andamos con medias verdades. Sabemos que la mentira no es de Dios, la mentira es del enemigo, ¿verdad? Y nosotros cuando hablamos, anunciamos la palabra, cuando enseñamos, tenemos que decir la verdad. Le guste o no le guste a la persona, la verdad. Qué bonito, hermano, cuando nosotros nos han dicho la verdad, porque estamos conscientes de las decisiones que tomamos, de lo que hacemos, del compromiso que adquirimos en todos los ámbitos de nuestra vida, cuanto más en la fe. Qué importante que nos digan la verdad. Hoy vamos a estudiar una verdad que es un poco dura, pero que nos hace bien. Como cuando nos limpian la herida, ¿verdad? Cuando nos limpian una herida, lo que nos hemos raspado Hoy en día los muchachos se raspan menos porque menos deporte extremo, pero antes había mucho deporte extremo. Demasiado, hermano, que la gente se agarraba de las cabullas, de los mecates, se lanzaba. Uno iba a un río y a veces agarraba una liana y se lanzaba y resulta que la liana por ahí se partía. Mira, antes había mucho deporte extremo. Y los padres como que éramos más, o eran más abiertos, un poquito más libres. Y bueno, ahorita uno ve los muchachos allá en mi urbanización, cuando los de las patinetas esas nuevas eléctricas cargan codera, rodillera, seguro que si se caen, no se raspan, ¿verdad? En cambio uno, mira, agarraba esa patineta en la bajada y uno no sabía qué era lo que iba a suceder, pero bueno, Dios lo guardaba a uno, hermano. Hermano, no había nadie que le dijera a uno completo. Hoy le vamos a hacer así. Vamos, como si tuviéramos una herida que hay que sanar. Hay que limpiar. En el momento arde. En el momento duele más. Y uno como que no quiere, pero los que están al lado le ayudan a tener el brazo a uno, ¿verdad? Así somos nosotros, ¿verdad? Vamos a decir una verdad. Y por eso el tema de hoy, ¿verdad? Remando en la misma dirección en las tempestades. Quiero que busque conmigo Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Dice así la palabra de Dios, usted la está leyendo allá, yo lo voy a leer aquí, que me es más cómodo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El Señor contó esta historia o esta anécdota de esta relación del hombre que construye la casa, el constructor. En la versión Reina Valera pone como subtítulo los dos cimientos, ¿verdad? En otra los constructores. Hermano, habiendo hablado un poco antes a sus discípulos y a todos los que estaban ahí acerca de sus mandamientos, del perdón, de la ira, de cómo tratar a los demás, de cómo juzgar las situaciones, de cómo buscar a Dios. El Sermón del Monte estaba ahí y muchas enseñanzas que dijo el Señor. Y Él dijo que iba a comparar el hombre que oía y hacía y cumplía y obedecía estas enseñanzas como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y aquí uno dice, ambas personas, el que oyó y obedeció y el que fue indiferente, ambos construyeron una casa. La diferencia, uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena. No hay diferencia en las situaciones que vinieron después. Fíjate que no dice el que construyó la casa sobre la roca no le pasó nada. Y el que construyó sobre la arena vino río, sopló viento, vino cayó la lluvia, ¿no? A ambos constructores les vino estas dificultades. ¿Qué son? La lluvia, los ríos, los vientos que dieron con ímpetu contra aquella casa y en ambos querían derribar la casa. ¿Qué son estas situaciones? Sino las tempestades que llegan a nuestra vida, hermano. Persecuciones, enfermedades, problemas económicos y todo lo que quiere apartarnos de nuestro Dios y quiere derribar nuestra vida delante de Dios, quiere destruir nuestra vida moral, nuestra vida social y quiere apartarnos finalmente de Dios. Son todas estas situaciones. Y todas estas situaciones las vive todo el mundo, hermano. Por eso, hermano, comencé diciéndote, es una verdad. Yo la puse como un subtítulo, las tempestades son inevitables. Toda persona, todo ser humano, sea que decida escuchar al Señor o que sea indiferente a la palabra de Dios, va a sufrir situaciones que van a querer destruir su casa. Ahora el Señor está dando una advertencia y está diciéndole a su pueblo, mira, lo importante del que construye sobre la roca. El que construye sobre la roca es aquel que escucha la palabra y está atento y la obedece. Va a venir la lluvia, va a venir los ríos y va a soplar el fuerte viento y va a tratar de tumbar tu casa, pero no podrá. Ahí es la diferencia. A ambos le vinieron situaciones difíciles, pero el que estaba fundado, el que había construido su casa sobre la roca, mantuvo su casa, se halló firme delante de Dios. Qué importante que tú hayas decidido seguir a Cristo,
seguir sus enseñanzas, estudiar su palabra, porque estás edificando sobre la roca. Si hay alguien que luego en YouTube nos pueda mirar y pueda escuchar este mensaje y que no ha aceptado a Jesús en su corazón, Dios le está advirtiendo a aquella persona que está construyendo sin los principios de la palabra de Dios, que está llevando su vida sin el mensaje de la palabra de Dios. Estás construyendo tu casa, tienes buenas relaciones con tus amigos, puede ser que tengas un buen trabajo, puede ser que tengas buenas amistades y una familia muy organizada, pero te van a venir situaciones difíciles. Y si no tienes al Señor y si no están los principios de la palabra del Señor en tu corazón y en tu vida, van a derribar tu casa. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros seamos precavidos, apercibidos, estemos atentos. Por eso nos ha dejado su palabra. Y qué bendición para nosotros en estos últimos tiempos, porque siglos atrás, muy difícilmente todo el mundo tenía la escritura. Pero en estos últimos siglos, qué bendición que Dios nos ha dado la escritura y todos podemos disponer de una. Y todos la tenemos en nuestros celulares y tenemos a la disposición solamente de nuestra voluntad. Cuando queremos, cuando hemos decidido escuchar a Dios, abrimos la palabra o abrimos la aplicación de la Biblia en nuestro celular y comenzamos a escuchar a Dios, pero no solamente para ser oidor, sino también hacedor, porque el oidor y hacedor, el que escucha las enseñanzas y las hace, es el que está edificando sobre la roca. Amén. Hermano, es necesario que estés consciente de esta verdad. El Señor nos la dejó aquí. Y a lo largo de la historia de la iglesia vemos la vida de los apóstoles y vemos la vida de los seguidores de Dios de la siguiente generación, cómo ellos también sufrieron dificultades. Yo quiero que vaya conmigo, 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver uno de estos ejemplos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10 dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Oye, hasta aquí está todo bueno, gloria a Dios. Hermano, la verdad, y la verdad algunas veces, algunas veces no nos gusta, pero es de bendición para nosotros. Mira lo que sigue: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, porque aquí está una promesa que el Señor nos da a todos. El Señor va a estar con nosotros. El siguiente versículo. Mira lo que dice este versículo, que precisamente nos quita todo rasgo o toda interpretación que pueda decir, no, es que fue a ellos los apóstoles. Fue nada más con los apóstoles que ellos tenían que sufrir, tenían que ser también martirizados. Mira lo que dice aquí: y también todos, ¿usted está metido ahí, hermano? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quiénes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Señor, yo quiero vivir de forma que te agrade, de la forma correcta, de la forma transparente delante de ti. Quiero ser un libro abierto delante de tu presencia. Quiero vivir piadosamente delante de la presencia del Señor. ¿Por qué nosotros queremos vivir así? Pues sabemos que algún día nos vamos a presentar delante del Señor. Y además, el Señor merece nuestra integridad, porque compró nuestra vida, porque se la debemos,
porque ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Por eso queremos vivir de forma piadosa, de forma que agrade al Señor. Aquí dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta mañana en el estudio estábamos hablando acerca de estadísticas que están en Puertas Abiertas, que es la página de esa organización. ¿Cuántos testimonios están ahí de persecución en todas partes del mundo? Están en Asia, están en China, están en Europa, están sobre todo en África y en este lado de Latinoamérica con guerrillas que no permiten el evangelio, que no permiten la fundación de iglesias, que no permiten nada que tiene que ver con Cristo, que odian ese mensaje. Y más allá de estas cosas que podemos ver, observar con nuestros ojos naturales, con las noticias, sabemos que ya nosotros no pertenecemos al reino de este mundo, al reino de las tinieblas. Por eso, hermano, aunque de este lado del mundo yo diga que no hay persecución o no la haya vivido en carne propia, la persecución religiosa como tal, nosotros tenemos un enemigo que no descansa tampoco, que anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Pablo le recuerda esta verdad a Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, mi amor, mi constancia. Tú has mirado mi ejemplo. Y debes saber también, ¿verdad?, que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. El principio de este capítulo te sitúa más en el contexto actual, porque dice, debes saber, Timoteo, que en los postreros tiempos vendrá la apostasía, hombres amadores de sí mismos, engañadores, perturbadores, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y qué estamos viviendo nosotros hoy en día, hermano? Exactamente esto, los postreros tiempos. Estamos rodeados de gente que piensa así, de gente que se ama a sí mismo y no ama a los otros. No quiere vivir por la causa de Jesús y no quiere saber nada de Jesús. Disfrazan la bondad con el humanismo, con buenas obras o con cualquier otra versión de una fe que es fingida. Pero nosotros sabemos y por eso hablamos la verdad en Cristo. En Cristo nosotros tenemos la bendición del Señor, pero debemos saber que va a venir persecución a nuestra vida, que van a venir dificultades, va a caer la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos y va a querer destruir nuestra casa. Van a querer estas dificultades apartarnos de nuestro Señor. Pero nuestro Señor ya nos lo ha advertido, porque Él es la verdad. Esta verdad nos hace estar preparados, ceñidos nuestros lomos, atentos, alerta. Pablo aquí dice, mira, dificultades que me han venido en Antioquía, en Iconio y en Listra. Estas historias de las que Pablo está hablando no es mera, no, sí que yo tuve muchas dificultades, no, las podemos leer en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 50, se habla de Antioquía. Y dice Pablo, en su primer viaje misionero, llegó a Antioquía y parece que todo se fue abriendo las puertas, porque estando en la sinagoga, los mandaron a llamar. Ven acá, salúdanos. Y cuando él lo mandaron a llamar, aprovechó, qué bendición, y le empezó a hablar de Jesús. Mira, David está muerto. No se refería el salmo a David, se refería a Jesús, que no vio corrupción. Y dice que mucha gente creyó. Es más, le pidieron que viniera la siguiente semana. Hermano, ven, porque mucha gente estaba ahí, atenta al mensaje.
Y la palabra de Dios dice que luego se juntó una turba. Cuando vieron que mucha gente estaba siguiendo a Pablo y que estaba convenciendo a la gente de que Jesús es el Mesías, ahí en Antioquía se juntaron hombres perturbadores y se levantó una persecución, hermano. Ellos convencieron a los principales, a las mujeres principales de la ciudad, y los expulsaron, los sacaron de la ciudad. Hoy diríamos, los expatriaron. Los expatriaron. Mira, hermano, qué difícil es que tú estás en un lugar y tú estás, mira, viendo la bendición. Oye, la gente se está convirtiendo, la gente está aceptando a Jesús. Pero también va a venir persecución. Míralo. Uno puede decir, bueno, pero Señor, ¿tú quieres que yo esté aquí o tú quieres que yo me vaya? No, el Señor te manda a ser esforzado y valiente. Te manda a ser atento. Te manda a estar como oveja en medio del lobo, pero atento, atento, alerta, porque tenemos enemigos en este mundo. Personas que no le agrada el evangelio, que su mente está cautiva, que el enemigo los manipula a voluntad, porque su mente está entenebrecida. Por eso, aunque estaban trayendo buenas noticias, el evangelio es buena noticia, ¿verdad? Porque es salvación para todo aquel que cree. Aunque estaban trayendo buenas noticias para la ciudad, mira cómo se levantó esa persecución y los expulsaron. Saliendo de Antioquía, dice, fueron a Iconio y allá también el Señor estaba manifestándose. Entraron en la sinagoga, como tenían como estrategia, entraban en la sinagoga y luego que les permitían hablar, predicaban la palabra, predicaban el evangelio y la gente se estaba convirtiendo. Y cuando leemos eso aquí, Hechos 14:5 dice, el Señor estaba respaldándole, estaba el Señor haciendo milagros y sanidades. ¿Quién no se alegra con esto, hermano? Mira, la persona, no sé, no dice exactamente qué tipo de milagro, dice sanidades y milagros, pero el Señor estaba ahí sanando dolencia, ¿verdad? Estaba ayudando a las personas. Y a pesar de que el Señor estaba ahí, también se levantó persecución. Es más, agarraron piedras y los iban a apedrear. Pero cuando se enteraron de esto, mire, tuvieron que salir corriendo, hermano. Huir. No me venga a decir, no, el Señor está con nosotros. Que tiren la primera piedra, ¿no? Cuando escucharon esto de forma prudente, alerta, sabias, huyeron de la ciudad, huyeron a otra ciudad a predicar el evangelio. Finalmente lo que le dice Pablo a Timoteo, mira, ¿sabes? Persecuciones como las que vivimos en Antioquía, en Iconio y en Listra. En Listra, hermano, siguiendo con la misma referencia y de hecho, ellos vieron una persona que estaba ahí lisiada, que nunca había caminado. Y Pablo dice, lo miró fijamente a los ojos y vio que tenía fe. Y como el Señor estaba con ellos, el Señor nunca los ha dejado, a pesar de las persecuciones, a pesar de que los querían apedrear, a pesar de que los expatriaron, a pesar de que hay muchas cosas en tu contra, que pueden haber muchas cosas en tu contra, en mi contra, como cristiano, Dios está con nosotros. El Señor está de nuestro lado. El Señor no se ha olvidado. El enemigo quiere aprovechar las circunstancias de nuestra vida y situaciones para decirnos, el Señor como que no existe. El Señor como que se olvidó de ti. O tú como que no estás en la verdadera religión. ¿Y cuántos otros argumentos puede llegar a tu mente cuando te están pasando cosas difíciles? Cuando está cayendo la lluvia, cuando el río está pegando y está golpeando la casa, cuando los vientos están soplando, el enemigo quiere aprovechar esos momentos para decirte con que Dios ha dicho eso, para hacerte dudar, para hacerte negar la fe. Pero nosotros, alerta, porque ya el Señor nos lo ha dicho, porque estamos conscientes de esta verdad, de que aún siendo cristianos vamos a sufrir dificultades,
estando conscientes de esto, nosotros estamos alerta. Y no nos dejamos engañar, hermano. Hay una palabra en Tesalonicenses, capítulo 2, quiero que lean, para reafirmar un poco esto, que no es solamente con los apóstoles. Quiero que vaya conmigo, 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí lo dice. Ajá. ¿Qué pasó en Filipos? Por ahí hay un subtítulo, el carcelero de Filipos. A Pablo lo azotaron, hermano, dándole una bendición a una persona que estaba esclavizada con un espíritu de pitón, dice algunas versiones, un espíritu de adivinación. Pablo, en el nombre de Jesús, trajo libertad a esa persona. Pero los que la rodeaban, en vez de gozarse, en vez de alegrarse, porque estaba libre, trajo fue alboroto. El enemigo moviendo las mentes que no son cristianas, las mentes que no están sujetas al Señor, las mentes entenebrecidas, que no se alegran de las cosas buenas que hace el Señor, alborotaron la ciudad, mira, y a Pablo lo azotaron. Dificultades. No me imagino el enemigo tratando de decirle a Pablo, mira, te lo dije, no sigas predicando porque te van a matar. Te van a matar. Pero Dios estuvo con él, hermano. Dios estuvo con él. Aquí dice Pablo, no escatimamos el seguir anunciando el evangelio aún en medio de gran oposición. En el segundo viaje misionero, el Señor llegó aquí, Pablo llegó aquí a Tesalónica. Y en medio de esas grandes dificultades que han vivido, esas no amilanaron a Pablo. Dijo, yo sigo siendo cristiano, yo sigo siendo hijo de Dios, yo sigo anunciando la palabra de Dios, yo sigo con mi testimonio delante del Señor, yo sigo trayendo la luz y la verdad a aquellos que no han conocido. Algunas veces tú te encuentras con cristianos que andan como incógnitos. Y al conversar es porque han sufrido situaciones de humillación o situaciones de exclusión por su pensamiento. No es fácil, hermano. La segregación, todos queremos caer bien. Más los venezolanos, a nosotros nos gusta caer bien. Nosotros tenemos amigos en todos lados. Que todos sean nuestros amigos. En el trabajo, que todos sean nuestros amigos. En el estudio, que todos sean nuestros amigos. Pero habrá momentos y situaciones donde no le caiga bien a la gente. Donde tu testimonio, lo que tú piensas, no le cae bien a la gente. Yo una vez conté aquí, hace tiempo, en la universidad, cuando una profesora me pedía mi opinión acerca, porque yo soy educador y el posgrado era en temas sociales. Uno hablaba de la forma de pensar pecaminosa que traía consecuencias en la vida de la persona. Yo recuerdo que siempre salía otro por allá, profesora, perdónenos, porque aquí se está hablando cosas que no tienen que ver, tratando de segregar o de, no le ponga cuidado a ese cristiano, porque la forma de pensar de nosotros cae mal a aquella persona que está de espaldas a Dios. Cae mal. Y bueno, tú quisieras que todos fueran tus amigos, que todos te amaran, pero vas a pasar por momentos difíciles y eso no puede ser un motivo para que tú cambies tu forma de pensar.
para que tú creas que el Señor no está contigo o que el Señor no te respalda. Esta palabrita la usan mucho los cristianos. El Señor me está respaldando, el Señor me está ayudando. Pero hay veces que parece que el Señor no te respaldara, porque mira, persecución, latigazo, me quiere matar a pedrada. Pero Pablo sabía y era consciente de esta verdad. Va todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. El mundo, el enemigo y todo este sistema te aborrece. Cuando tú piensas y llevas una vida correcta delante de Dios, el enemigo usa sus peones, su maquinaria para tratar de opacarte, para tratar de segregarte, para que tú seas humillado, pero tú confiado. Tú ya sabes esta verdad. Tú sabes que el Señor está contigo a pesar de que las dificultades toquen tu puerta. A pesar de que ese río esté tratando de entrar a tu casa, tú tienes un Dios poderoso. Tú tienes por Padre al Creador del universo. El Señor venció en la cruz. El Señor destronó al enemigo. Y a pesar de que tengas dificultades, a pesar de que estés pasando por alguna enfermedad, el Señor es tu sanador. ¿Cuándo llegamos a conocer que Dios es nuestro sanador? Cuando pasamos por enfermedades, por dificultades en nuestro cuerpo, y luego el Señor se glorifica. Luego el Señor nos abre la puerta. Luego el Señor nos provee los medicamentos. Luego el Señor nos restaura. Y decimos, el Señor es mi sanador. ¿Cuándo sabemos que Dios es nuestro proveedor? Cuando hemos pasado por dificultades. Cuando nuestra nevera no tiene nada. Cuando no estamos ganando lo suficiente. Y Dios se glorifica. Y Dios nos provee. Y uno mira atrás. No sé cómo hemos estado todos estos meses con ese sueldo tan poquito. Pero Dios es tu proveedor. Ahí está la lluvia cayendo. Ahí está el río tratando de tumbar la casa. Ahí están los vientos soplando. Pero tú confiado. Porque el Señor dijo, el que construye su casa sobre la roca. Podrán venir todas estas situaciones y no darán con la casa. No la van a echar abajo. El Señor está contigo, está conmigo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque quien se atemoriza, quien deja de confiar en el Señor, porque está viviendo situaciones difíciles, puede volver atrás, puede apartarse de la fe. Es como aquella semilla que la ahoga los afanes de este mundo, la ahoga, la codicia, lo que está mirando, no me está yendo bien, yo más bien voy a, porque está mirando este mundo y se vuelve infructuosa la semilla. Pero aquellos que han sido llamados por Cristo, es la tierra que da fruto a 100%. Podrán venir esos aguaceros, pero esa semilla va a seguir creciendo y esa semilla a su tiempo va a dar fruto. Tú y yo somos ese pueblo que ha sido llamado para dar fruto aún en la dificultad. Finalmente, hermano, voy a seguir aquí. Segunda de Tesalonicenses. Aquí quiero hacer énfasis en el capítulo 2, verso 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. En su segundo viaje misionero, él llegó aquí, a Tesalónica. Y uno cree, uno se imagina, o la falsa religión se imagina, no, yo estoy sirviendo al Señor, el Señor me va a proveer el mejor trabajo de Tesalónica. El Señor me va a proveer un trabajo nada más de 8 a 12 porque Él sabe que yo tengo que ir a predicar en la tarde y en la noche.
No fue así. Hay unas versiones que dice, trabajamos incansablemente, hermano, para poder proveernos y así no ser carga a otro y poder dar buen ejemplo, poder predicar el evangelio, no ser carga para otro, sino ayudar con las manos, ayudar y bendecir a otros, ser ejemplo, hermano. Pero ellos estaban ahí conscientes de que van a venir dificultades, conscientes. Yo a veces escucho, no, yo de verdad pudiera trabajar en la obra si el Señor me proveyera un buen trabajo. Te vas a quedar esperando. Porque dificultades le van a venir a todo aquel que quiera vivir piadosamente. El Señor te puede proveer un buen trabajo, nos lo ha dado. Qué bueno, qué bendición, un trabajo donde tú puedas hacer luz y testimonio a otros. Luz y verdad y tú puedas proveer para tu casa. Pero no puede ser esa la condición para que tú te mantengas en la fe, para que tú sirvas al Señor, para que tú hagas la voluntad de Dios. Nosotros servimos a Cristo, servimos a la obra, trabajamos para el Señor, damos testimonio y somos luz. Así haya auyama nada más en la casa, así haya agua fría en la nevera. Somos hijos de Dios. Esos momentos no serán para siempre, porque la lluvia en algún momento se detiene, ¿verdad que sí? Está lloviendo, a veces que por más negrito que esté el cielo, ahí están cayendo rayos, el techo se mueve, lo que tienen casa de zinc. Pero en algún momento la lluvia cesa. La lluvia cesa. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Tiene que huir, tiene que huir. Cuando tú te sometes a Dios, Él tiene que huir. Poder en nosotros mismos no tenemos, pero cuando estamos llenos de Dios, tiene que huir. Tiene que huir. Por eso, hermano, aunque venga lluvia, río y viento, somos hijos de luz igual. Finalmente, hermano, con respecto a este tema de las tempestades, Dios tiene un propósito. Esas cosas no pasan a nosotros por casualidad. La Biblia dice que nada le es casualidad para aquellos que han sido llamados por Dios. Todo les ayuda a bien. Todo les ayuda bien. Cuando Pablo, mire, la barca iba, que tenían ya 14 días que no veían ni sol, y naufragó. Peor no les pudieran haber ido. Dice, tenían tantos días sin comer, dice la historia aquí. Y de paso, la gente temerosa, nerviosa, no sé, no le daba tiempo de tanto sacar agua y sacar agua y sacar agua. El barco naufragó. Y naufragó en un lugar llamado Malta, donde Dios hizo con Pablo. Bueno, antes de eso, naufragaron y parece que la víbora estaba esperando a Pablo. Lo estaba viendo desde lejos. Allá viene Pablo remando con un pedazo de tabla, ¿verdad? Porque todo el mundo agarró una tabla, algo con que asirse para poder llegar a la playa. Y llegando allá, Pablo lo que hizo fue servir. Mira, voy a buscar fuego para que la gente se caliente. Voy a buscar madera. Y hallando un pedazo de madera, mire, salió esa víbora que desde lejos lo había visto. Pero Dios estaba con él. Y su propósito se cumple en nosotros. Vengan dificultades, se rompe esa barca y haya que navegar y haya que nadar hasta la orilla con toda la fuerza que te queda, Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí, porque Él es Dios, porque Él tiene el control de todo, porque las dificultades a nosotros no nos detienen. El Señor, Pablo no sabía los planes que Dios tenía ahí en esa isla, pero el Señor sí lo sabía. Pasados unos meses, toda esa isla recibió al Señor, hermano. Es más,
provisiones les dieron a él y a todos los que andaban con él. ¡Qué bendición! Y luego hasta los tuvieron, los albergaron, los cobijaron. Las tempestades tienen su fin. Ese aguacero no es por la eternidad. Toda tempestad tiene su fin. Y ese Euroclidón, esa tempestad que estaba azotando la barca donde iba Pablo, tuvo su fin. Dios la detuvo. Y Pablo siguió predicando el evangelio, llevando bendición. Tú y yo somos pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Si estás pasando por dificultades, estás pasando por tempestades y el viento está soplando duro, eso tiene su fin. Yo seguiré viviendo para la gloria del Señor hasta mi último aliento. Mi deseo es vivir piadosamente en Cristo, aunque venga la persecución. Ya el Señor me lo dijo, pero yo sigo aquí. Tiene un propósito, ¿verdad? Le dije que tenía un propósito. Santiago capítulo 1. Vamos a poner primero, aquí lo tengo, antes de esa parte aquí. El propósito, hermano. Santiago capítulo 1. Dice, verso 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor está perfeccionándonos. El Señor está trabajando en nosotros. Nos está moldeando como el alfarero a su pieza de barro. Está perfeccionando en nosotros un hombre perfecto. Hay veces que puede ser que no nos guste la corrección. Al principio no nos gusta, pero el Señor está formando en nosotros carácter. El Señor está formando en nosotros resistencia. El Señor está formando en nosotros un espíritu diligente, temeroso, alerta, atento. Todas estas cosas las forma el Señor con nuestras pruebas. Son difíciles. En el momento no nos gusta. No nos gusta la tempestad, hermano. Nosotros, a manera de testimonio lo digo, hace 2 años estábamos predicando en unos pueblitos por allá por Trujillo, unos familiares de mi esposa, y visitamos una iglesia, otra iglesia y formando. Teníamos ya 2 semanas ahí y ya el último día, hermano, y había sido mucha bendición, hermano, la iglesia receptiva, pasamos películas, hicimos como un plan vacacional con los niños, de mucha bendición. El último día, hermano, Eva se nos prendió en fiebre. Y llevándola al médico por allá, por aquel pueblo, oye, encontramos que le había dado amibiasis. Una amibiasis, pero agresiva, hermano. Porque cada hora esa muchachita evacuaba sangre. Y gritos y todo, pues estaba más pequeña. Uno, con la fuerza que da el Señor, ¿verdad? Uno está ahí, Señor, guíanos, Señor, ayúdanos. Y le poníamos un medicamento y otro y parecía que no le hacía efecto. Finalmente, pasados los días y uno buscando más del Señor, porque uno sabe que está en guerra espiritual. El Señor nos dio la victoria y la sanó a los días. Pasaron casi 2 semanas y el Señor la sanó. ¿Qué nos pudo tener a nosotros en pie para seguir orando y usar de este momento para buscar más a Dios? Esa dificultad nos llevó a
ayunar, vigilar y orar. Pero vimos la mano de Dios. El Señor es mi sanador. Jehová Rafa dice en los textos antiguos: ninguna plaga de estas que le mandé a los egipcios llegará a ti si tú me obedeces. Y el Señor estaba ahí con nosotros, ayudándonos y dándonos la fortaleza. No sé por cuál dificultad pueda estar pasando, ¿verdad? Porque nosotros los venezolanos, mire, desde la luz que tenemos, el servicio eléctrico, hasta trabajo, economía, pasamos por diversas dificultades, pero el Señor está ahí ayudándonos, está ahí del lado de nosotros. Voy a parafrasear esto y finalizo con esto. El Señor, antes de morir, le dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido primero. Y a ustedes los va a aborrecer también. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Ustedes no son del mundo. Y el mundo es todo este sistema con Satanás y sus legiones y gente que no obedece a Dios, no se somete a Dios. Te van a aborrecer, te va a aborrecer y te va a perseguir. Pero al final de este capítulo dice: confía, yo he vencido al mundo. Así que confía. El propósito de las pruebas lo vas a pasar. Te va a enseñar, te va a guiar y tú seguirás siendo luz. Tú seguirás siendo pueblo. El propósito con el cual Él ha sido a la iglesia y la llamó para hacer luz se cumplirá en ti, en tu familia. Sigue creyendo en Dios, sigue fortalecido aún en medio de la tempestad. Los discípulos en el momento no entendían porque fueron dispersados. Tomaron al maestro, pero él ya les había dicho: mira, van a venir dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y finalmente, él, después de decirle estas palabras, Juan capítulo 16 y 17, finaliza con una oración: que los guardes del mal, que los guardes del mundo y que sean uno. ¿Tú quieres ser uno de ese? Yo quiero ser uno de ese, uno de la iglesia. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Por eso remamos en la misma dirección, porque tenemos la misma fe. Si nos mantenemos en la misma fe, aún en las dificultades, somos el mismo, remamos en la misma dirección, pero tienes que mantenerte en la fe, aún en medio de dificultades. Que el Señor te fortalezca, que el Señor fortalezca a su pueblo. Oramos, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos adviertes y nos das consuelo y nos has dejado el ejemplo para que seamos valientes y perseveremos en la fe. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos para que nosotros seamos hallados con un corazón limpio y piadoso delante de tu presencia. Ayúdanos a vivir de la forma correcta, aún incluso en la adversidad, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Que el Señor me lo bendiga.